una bendición estar en este lugar y estar pues en familia. Amén. ¿Qué tal la gripe? ¿Alguien está con gripe? Bueno, vamos a intentar contagiarnos de lo bueno de Dios y no de los virus que circulen por ahí. Bueno, vamos a la palabra, ¿os parece? Pues pongámonos en pie, por favor, un momentito para leer la palabra. En Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Yo creo que conocéis este pasaje. Algunos de memoria lo pueden recitar. ¿Lo tenemos? Vale, pues así dice. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vamos a hacer una oración por esta palabra. Amado Padre, queremos ahora pedirte que hables a nuestras vidas. Queremos, Señor, desprendernos de pensamientos nuestros, de ideas nuestras, y estar totalmente abiertos a la voz tuya. Te pedimos, Señor, que uses al hombre como un canal para bendición, pero que no sea la palabra del hombre, sino que sea tu Santo Espíritu el que hable nuestros corazones. Nos ponemos en tus manos confiando en que tú hoy vienes a decirnos algo, a cada uno, personalmente, Señor, y que eso pueda tener su fruto en cada uno conforme tú lo esperas. Para tu gloria a todos, Señor. Amén. Amén. Podéis tomar asiento. El domingo pasado estuvimos viendo la necesidad básica, fundamental, de tener la revelación de Cristo, ¿verdad? Para poder estar realmente sobre el fundamento, para ser realmente hijos de Dios, porque sobre ese fundamento es que Cristo edifica su iglesia. Por tanto, el que es iglesia de Cristo, el que es un hijo de Dios, o la calificación que le quieras poner ahí, siempre que sea bíblica, ¿verdad? Es porque ha tenido esa revelación de Cristo. Cristo se reveló a su vida como quien Él es, ¿verdad? Reconocer la identidad de Cristo y poder tener esa revelación, no porque nos la haya explicado persona humana, sino porque Dios fue el que nos lo reveló. ¿Os acordáis de Pedro? Lo que dice Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, no ha sido porque te lo haya enseñado un hombre, sino porque te lo reveló mi Padre, te lo mostró mi Padre. Fue Dios el que te manifestó a la persona de Jesucristo. Hoy vamos a ver lo importante que es también no solamente tener revelación de Cristo y conocer quién es la persona de Jesucristo, sino también saber quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros en Él? ¿Quién eres tú en Cristo? Porque eso también nos lo revela la palabra. Y también es importantísimo conocerlo, saberlo. Me acuerdo que el apóstol Darío, en una de sus enseñanzas, le oí decir que el mundo no tiene ningún problema con la humanidad de Cristo, sino con su deidad. Para el mundo, para la gente que está en el mundo, digamos, el problema es aceptar que Jesús es Dios. No hay problema en reconocer que Jesús fue un hombre excepcional, un hombre que estuvo en la tierra. No hay problema con su humanidad, sino con su deidad. El problema está en creer que Él es Dios. En cambio, en los cristianos, el problema no está, el conflicto no está en que Jesús es Dios. Todos los cristianos reconocemos que Jesús es Dios sin ningún problema. Su deidad no es una causa de conflicto, pero tenemos problema, tenemos conflicto en su humanidad. Y no tanto
digamos, reconocer que Jesús es Dios y Jesús es hombre, Jesús es Dios que se hizo hombre. Quizá no en ese sentido, sino en el sentido de que su humanidad nos implica a nosotros. Y ahí es donde está el conflicto, que nos cuesta mucho asumir quién soy yo en Cristo. ¿Cuál es mi identidad en Cristo? ¿Cuál es esa nueva criatura, esa nueva creación que ha hecho Dios de mí en Cristo? Eso nos cuesta, eso es causa de conflicto en muchos de nosotros. Y de eso vamos a tratar hoy. Porque es importante, importantísimo, no solo reconocer a Cristo, también reconocerme a mí. Saber quién soy yo ahora. ¿Quién soy yo habiendo recibido a Cristo como mi Señor, como mi Salvador y estando yo ahora en Él? ¿Os parece interesante el asunto? Amén. Es fundamental. Amén. Hemos leído un pasaje muy básico, un pasaje que yo creo que es de los primeros, por lo menos yo, es de los primeros pasajes que cito a las personas que no tienen conocimiento para llevarlos a Cristo, ¿verdad? Es muy básico, pero muy fundamental y muy necesario que, aunque quizá llevemos tiempo en el Evangelio, no hayamos entendido o tengamos que ser perfeccionados en ese conocimiento de quién soy yo en Cristo. Vamos al pasaje y lo primero que aparece ahí es el único condicionante y es la fe, ¿verdad? Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. No dice a todos los que han llevado una vida intachable, a todos los que de alguna forma han tenido alguna virtud, algún tipo de mérito, nada de eso. El único condicionante es la fe en Jesucristo. Amén. A todos los que le recibieron. Dice que a los suyos vino. La versión dice a los suyos. Hay versiones que dicen a los suyos. En el original es a los suyos. Vino al pueblo judío, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero los que le recibieron, y este recibir es un verbo que en griego es lambano, y dice que es agarrar de manera activa. Eso es recibirle. Agarrar de manera activa, agarrar al tomar la iniciativa de aceptar activamente lo que está disponible, o sea, lo que a uno se le ofrece. Esas son algunas de las definiciones que yo he encontrado en los diccionarios respecto a este verbo, recibir. O sea, que no es que nosotros hayamos venido a Cristo. Cristo vino a nosotros, ¿verdad? Y Él vino, fijaos que dice el versículo 9, aquella luz verdadera, hablando de Cristo, que alumbra a todo hombre, que decía, venía a este mundo. Él vino al mundo, no fuimos nosotros a Dios. El que toma la iniciativa de ir, Él a Dios, es una persona que vive una religión, una idea del hombre para acercarse a Dios. Y Él toma su iniciativa para acercarse, para intentar alcanzar a Dios. Eso no es efectivo. Lo efectivo es cuando Dios es el que viene al hombre. Dios envió a Jesucristo al hombre, a su Hijo, al mundo y a cada hombre. El versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿A los suyos qué? Vino. Por lo tanto, la primera iniciativa es la que Dios tiene de enviar a Cristo, de que Jesús venga al hombre y, como decimos la semana pasada, ¿verdad?, se ha revelado Cristo al hombre. Pero ¿qué hace la persona que tiene esa revelación de Cristo? ¿Te quedas pasivo? Bueno, algo ha pasado, pero yo sigo igual. Esa persona se ve en la responsabilidad, y ese verbo, más a los que le recibieron, a los que lo agarraron, a los que de una forma activa dijeron, ha venido a mí, entonces yo me quedo con él. Es para mí y yo lo recibo. Yo me aferro a él. Es un verbo que tiene mucho que ver con ser activos. La fe no puede ser una fe pasiva, la fe en Cristo. La fe no es solamente una creencia en Cristo. La fe es algo que te mueve a la acción. Cuando Cristo viene en tu vida, accionas algo. Te mueves a algo. Y la fe sin esa acción
es una fe muerta, una fe totalmente ineficaz. Del hombre, o sea, de Dios es la iniciativa de enviar a Cristo, pero del hombre es la determinación de recibir al que fue enviado. Y ese es el requisito, ese es el condicionante, haber creído en su nombre. A los que creen en su nombre. Creer, ese verbo también es, en griego, es el verbo pisteuo. Y esto significa, según el diccionario que yo he consultado, tener fe. Creer es tener fe. Tener confianza. Confiar. Confías tu vida a aquel que te fue enviado. Y lo haces, ya digo, de una forma activa, no de una manera pasiva. La fe en Cristo jamás es algo que te deja indiferente. Si te quedas indiferente ante la revelación de Cristo a tu vida, entonces es un negar, ¿verdad?, al que te fue enviado. En Juan capítulo 3, ahí mismo, en el capítulo 3, dice, en el versículo 18 al 20, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Todas estas veces que aparece creer, ese nombre ahí, ese verbo, perdón, ahí, es el mismo verbo, pisteuo, creer. Es el mismo verbo que está ahí en Juan 1. Dice el 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, o sea, que Jesús fue enviado al hombre, al mundo, pero pensemos en particular, en la persona en particular. Jesús le fue enviado, Jesús le fue revelado por Dios, pero ¿qué pasó? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. La luz viene al mundo, Cristo es revelado al hombre, Él viene, Dios hace su parte de enviar a Cristo, pero el hombre tiene la responsabilidad y tiene la capacidad de decidir. Yo, de una forma activa, me aferro al que me fue enviado, me agarro a Él, le creo, le recibo, o ese que ha venido a mí me confronta en mi pecado, en mi forma de ser, en mis cosas que yo quiero, por tanto yo lo desecho. Eso, Cristo ha iluminado mi vida, me ha descubierto mi verdad, y esa verdad que hay en mí es pecaminosa, me enfrenta a Dios, me tiene en condenación por causa de yo estar desagradando a Dios con lo que soy. Por lo tanto, el que vino a mí, vino para salvarme. El que vino a mí para que yo me arrepienta de lo que soy, le entregue mi vida, me aferre a Él y Él me haga una criatura nueva, me limpie de mis pecados y esté en paz con Dios. Si me recibes de esa forma, has recibido a Cristo, has nacido de nuevo, eres un hijo de Dios. Pero también podemos decir, pues no, yo no quiero arrepentirme de mi pecado. Más bien aborrezco la luz, más bien no quiero nada de este que fue enviado a mí, porque descubre lo que hay en mí y yo prefiero que eso siga oculto, que esto siga escondido. Me avergüenza, es pecado, es cosa que me tiene en vergüenza, pero yo me tapo, yo escondo eso y me alejo de la luz porque la luz lo descubre, ¿verdad? Ahí está la condenación, el amar más las tinieblas que la luz, amar más el pecado que aquel que vino a perdonar nuestros pecados. Por tanto, es una responsabilidad del hombre, es una decisión del hombre poder recibir a que le fue enviado. Hay decisiones en las cuales tú puedes tener varias opciones. Puedes decir sí, puedes decir no, y a veces también puedes abstenerte, ¿verdad? Abstenerse es quedar igual. Yo no opino, yo no digo nada, ni sí ni no, ahí me quedo neutral. Cuando Cristo viene a tu vida, solo hay o sí o no. Si pretendes mantenerte neutral y pretendes seguir como has estado hasta ahora, como que no vino nunca a tu vida, eso es un no. Eso es estarle negando. Cuando Cristo viene a la vida de la persona, pues
ahí lo sabes y es decisión tuya lo que haces con ello. Y este es el único condicionante, si os das cuenta. El único condicionante, la fe, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Qué les pasa a estos? Les dio potestad, les dio la autoridad, les dio el estatus de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Hijos de Dios. No dice aquí simplemente amigos de Dios, cercanos a Dios, ya están en mejor relación con Dios. Aquí es hijos de Dios. Nos fue enviado el Hijo, y en ese Hijo nosotros somos hechos hijos de Dios. Y eso no es cualquier identidad, eso no es cualquier cosa. Eso es, hermanos, como dije, creo que fue en un mensaje también de no hace mucho tiempo, nuestra identidad, si tú le preguntas a alguien ¿quién tú eres? Las respuestas que vamos a recibir quizá van a ser muy diversas y tendrán que ver sobre todo a lo mejor con su actividad, con su profesión. Yo soy un ingeniero, yo soy esto, yo soy lo otro. Yo os digo que en base al conocimiento que tengo bíblico y la experiencia y todo, mi opinión es que solamente hay una respuesta que pueda realmente manifestar que estamos satisfechos con lo que somos. Y es cuando tú puedes contestar, yo soy un hijo de Dios. Mi identidad es ser un hijo de Dios. Porque nosotros fuimos creados hijos de Dios en Adán. Pero el pecado es lo que produjo ahí el desastre, en esa identidad en la cual nosotros fuimos creados. Cuando puedes regresar, cuando has sido restaurado a esa identidad en la cual fuiste creado, y para eso fuiste creado y existes, para ser hijo de Dios, ahí es donde tú puedes estar realmente satisfecho, pleno con lo que tú eres. No con lo que haces, no con lo que has alcanzado en este mundo, no por si te has hecho millonario o si te has hecho exitoso. Todo eso no te puede satisfacer. Ser hijo de Dios, en la condición en que estés, seas rico, seas pobre, estés en la condición que estés. Si tú puedes decir, soy un hijo de Dios, estás pleno. Estás en plenitud. No necesitas nada más para satisfacer tu necesidad, tu estima, tu condición, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Juan 20:17, os he dicho algunas veces que este es mi versículo favorito en la Biblia. No sé si tenéis algún versículo favorito en la Biblia. Juan 20:17. ¿Tenéis algún versículo favorito, algunos en la Biblia? Sí. Para mí este es mi favorito. Ya lo he dicho otras veces. Si a mí me dijera Dios, quiero que te quedes solamente con un versículo de la Biblia, de toda mi palabra solamente quédate con uno. Este es el que yo voy a hablar sobre ti. Yo me quedo con este. Además, con medio versículo es suficiente. Lo que dijo María, pues hasta puede quedar ahí. Pero ¿qué dice Juan 20:17? Y Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Y ahí está lo interesante, lo que me encanta a mí. Dice, mas ve, ¿a quién? A mis hermanos, y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús, una vez que ha cumplido aquello por lo cual vino a la tierra, ha terminado la obra de la cruz, ha muerto por nuestros pecados, ha resucitado de los muertos, venció a la muerte, nos dio ahí la vida, ¿verdad?, a nosotros. Una vez que eso ha sido hecho y se encuentra con María, la primera persona con quien habla, y le dice, ve y dile a mis hermanos, ve y dile a mi hermano, piensa en ti personalmente, que Jesús te llame hermano, que el Hijo de Dios te llama a ti, eres mi hermano. Ahora mismo yo me voy, ahora no estaré contigo, ahora temporalmente yo estaré en el cielo,
tú estarás en la tierra. Subo a mi Padre, y a tu Padre, porque ahora mi Padre Dios es también tu Padre. Es mi Padre y es tu Padre, es mi Dios y es tu Dios. O sea, tú ahora eres lo que yo soy. Eres mi hermano, somos una misma cosa. Y somos hijos de Dios. Lo que eres tú, eso, o lo que soy yo, no dice Jesús, eso es tú. Somos hijos. Le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso a veces nos cuesta asumirlo. Nos cuesta pensar, nos cuesta aceptar que yo soy lo que Jesús es. Que Dios me ve a mí tal cual ve a su Hijo, Jesús. Porque pensamos en nuestras imperfecciones, pensamos en nuestros pecados que todavía tenemos pendientes, pensamos en nuestra condición, pensamos en la carne que todavía tenemos ahí, que la vemos batallando, y pienso, ¿cómo puedo yo decir que soy como Jesús? ¿Cómo puedo yo decir que soy lo mismo que Jesús? Eso es una blasfemia, eso es una cosa que no tiene lugar. Pues sí tiene lugar, lo dice la Biblia, lo dice la palabra de Dios, tú eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios. En la condición de hijo es que te tiene Dios. Puedes ser peor hijo, mejor hijo. Tu comportamiento puede ser mejor o peor. Puedes estar en un nivel de haber sido santificado mayor o menor. Pero lo básico es la identidad que tienes ahora. No todos los hijos son ejemplares, ¿verdad que no? ¿Cuántos tenéis hijos aquí? ¿Cuántos quisierais que vuestros hijos fueran mejores en algunas áreas? En los estudios, en el comportamiento, más obedientes. ¿Cuántos quisieran cambiar a sus hijos en su forma de ser, en su carácter? Ahora, ¿cuántos cambiaríais a vuestros hijos por otro? ¿Cuántos desecharíais a vuestro hijo por el del vecino porque os parece que es mejor? Así somos para Dios. Así somos, hijos de Dios en Cristo. Y Él no nos desecha, a pesar de todas nuestras infidelidades y todos nuestros defectos y todas nuestras faltas que seguimos cometiendo en nuestra vida. En Cristo eres hijo, eres hija y eres amado. Y esa identidad, esa potestad, ese estatus, ese lugar que te ha dado Dios en Cristo, eso no se mueve. Dios no te desecha por cómo eres, porque es más importante para Él quién eres. ¿Entendéis? Lo determinante es la identidad y no tanto el comportamiento, que debe ir también acorde, por supuesto, lo veremos. Lucas 3:38, ahí está la genealogía de Jesús, en la línea que nos propone aquí Lucas. En el versículo 23 empieza la genealogía y en el versículo 38 acaba, y acaba en nuestros ancestros más antiguos, ¿verdad? Hasta llegar al primero, que es Adán. Lucas 3 y versículo 38. Y dice, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de ¿quién? De Dios. Adán fue creado hijo de Dios. Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. Ahora, eso no significa que Adán fuera Dios por ser hijo de Dios, como Jesús es Dios. Ya lo explicamos la semana pasada, lo que es un hijo en nuestro ámbito, en nuestra mentalidad, y lo que es Jesús como hijo de Dios. No es que Adán fuera Dios, pero Adán fue creado, una criatura de Dios, pero a imagen y semejanza. Y es llamado, por tanto, hijo de Dios en ese sentido. Y así, por eso os he dicho antes, así fuimos creados. Fuimos creados hijos de Dios. Esa es nuestra identidad. Y cuando tú puedes decir, mi identidad es ser hijo de Dios, es que tú estás perfecto, ¿no? El pecado es lo que arruinó eso. El pecado es lo que lo rompió.
Pero ¿qué hace Dios en Cristo? Venir a restaurar lo que se perdió. Venir a volver a llevar al hombre a su condición en la cual fue creado. Y que el pecado pues le hizo caer de esa condición. Eso es lo que hace Dios en Cristo. Dios se hace hombre en Jesucristo. En la persona de Jesucristo, Dios se hace hombre para identificarse con nosotros, con los hombres. Y en su humanidad carga nuestro pecado y muere por él. Y su carne pues sufre todas las consecuencias de lo que somos nosotros o lo que éramos. Y de ahí es levantado, es resucitado, y ahí todos nosotros somos resucitados en él, una vez más, en la creación, digamos, original, en la creación en la cual Dios nos creó y de la cual nunca teníamos que haber caído. Y eso es en Cristo, en él. Es muy interesante, y el que quiera pues lo puede estudiar en casa. ¿Cuántas veces en las epístolas, mira las epístolas de Pablo sobre todo, cuántas veces aparece la expresión en Cristo? O sea, lo que nosotros somos en Cristo, en Él. Buscar una concordancia y vas a ver cuántas veces aparece esa expresión. Porque no es estar con Jesús, cerca de Jesús, o teniendo a Jesús, ahora sí, ahora no. Estamos dentro de Él. Estamos en Él. Cuando creíste, ¿sabes cuál es el primer bautismo que se produce en el hombre? No es el bautismo en agua. Hay diferentes bautismos que se producen en el cristiano, en el hombre que recibe a Cristo. Pero el primer bautismo que se produce, el bautismo es sumergir a alguien en un medio, básicamente. Y el primer bautismo que se produce es el que hace el Espíritu Santo en la persona que crea a Jesucristo. Y es el bautismo en Cristo. Te mete dentro de Cristo, te mete en Él. Dice que somos miembros de su cuerpo, ¿verdad? De su carne y de sus huesos. Eso es lo que tenemos que entender y que asumir. No está Jesús por ahí y nosotros por aquí. Nosotros estamos en Él. En el Jesús hombre estamos todos los hombres y mujeres, por supuesto, que le hemos creído. Y ese es nuestro lugar. Y fuera de Él no somos de Dios. Pero si hemos creído a Cristo, somos hijos de Dios en Él, porque estamos en Él. ¿Qué dice Juan capítulo 12, versículo 31 al 33? ¿Ves que no me lo invento? Y yo ya os digo, leer, buscar en las epístolas cuántas veces aparece esa expresión. Juan 12, 31 al 33. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Porque se avecinaba el momento, ¿verdad?, de la cruz. Dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iban a morir. O sea, esa expresión, si fuera levantado de la tierra, es la forma de expresar su muerte, como él va a morir. ¿Qué pasa si fuese levantado de la tierra, si fuese muerto en esa cruz? ¿Qué pasa? Si fuera levantado de la tierra, ¿qué pasará? A todos atraeré a quién? A mí mismo. A todos, y son los que creemos en Él, ¿verdad? Atraeré a mí mismo. En la cruz, Jesús nos llevó a todos nosotros, nos atrajo a toda la humanidad, ¿verdad? En su condición pecaminosa, en su pecado, a todos nos llevó en sí mismo, para recibir el pago de todos nuestros pecados, el pecado de toda la humanidad, el pecado del hombre, del ser humano. Ahí Él nos atrajo a todos, pero también nos tiene a todos. Ahora aquí sí, los que somos de fe, ya digo, el único condicionante que aparece ahí, pero que está, a los que recibieron, los que creen en su nombre, a los que somos de fe, también nos tiene en Él como hijos de Dios. El Hijo de Dios
nos tiene a nosotros en Él. Y ahí somos hijos. Y el versículo 13 de Juan 1, que hemos leído al principio, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, dice, y el 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? De Dios. De Dios. ¿Qué significa eso? No provienen de naturaleza de hombre. Sus genes, los genes de esa criatura nueva, son los genes de Dios. Son los genes santos de Dios. ¿Nos damos cuenta? Es su naturaleza. Puedes creer que, habiendo nacido de nuevo en Cristo, tienes la naturaleza divina. Tienes la naturaleza santa de Dios en ti. Y si no es así, es que Dios no te recibe. ¿Entendéis? Si no es así, si no estás en la santidad de Dios, Dios no te recibe. No eres hijo. Pero eso lo hizo posible Dios en Jesucristo. Y ese es el gran problema que tenemos muchas veces. Pensamos más en esa condición que tenemos, en ese pecado, en esa cosa que todavía estamos. Pero a los ojos de Dios hemos sido declarados justos, igual que Jesús, el santo y el justo, y no hay pecado en Él. En Él somos esos hijos, engendrados, lo dice la Biblia, engendrados ¿de qué? De naturaleza, de genes divinos. No son engendrados de carne, no son engendrados por voluntad de varón, no son descendencia ya del hombre que pecó, sino que ha sido engendrado la creación nueva de los mismos genes de Dios, sino de Dios, engendrados de Dios. Eso somos en Cristo, hermanos. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, versículo 10? Efesios 2:10. Porque somos hechura ¿de quién? Suya. ¿A quién se refiere? A Cristo. Somos hechura suya. Somos lo que Él es. Somos hechos lo que Él es en esa criatura nueva. Somos hechura suya. Creados, ¿veis la expresión ahí? En Cristo. Creados en Cristo. Dentro de Él, sus genes, su naturaleza. Ahí hemos sido creados nosotros de nuevo. Y esa es nuestra condición. Hechura suya, creados en Él. Ahora, ¿qué más dice? Para buenas obras. No dice por nuestras obras. No hemos sido nosotros metidos en Cristo porque con las buenas obras conseguí que me aceptase. Ah, sí, este ya cumple, este ya llegó al nivel. Sus buenas obras le hacen apto para que esté en Cristo como hijo de Dios. No dice esto. La fe en Cristo te hizo hijo de Dios. La fe en Cristo te hizo nacer de naturaleza santa de Dios. Hizo que tú fueses hecho como Cristo. Lo que Él es, eres tú. Y eso para buenas obras, para que andes en buenas obras. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que viviésemos en ellas. Ahí tiene que ver ya, si yo soy hijo de Dios, pues lo que corresponde es hacer las obras de Dios. Si yo soy ahora una persona nueva, ya no me corresponde andar en las obras que eran conforme a la persona vieja, que era el pecado. Ahora me corresponde andar en lo que es propio de los hijos de Dios. Eso es otra, ¿verdad? Ahora, las obras, y antes lo dicen, no es por obras para que nadie se gloríe, es por fe, es la gracia la que nos salvó, ¿verdad? Pero si eres hijo de Dios, ahora pues debes andar pues como es propio de los hijos de Dios. Pero eso no es lo que determina ser hijo o no. Si el hijo un día se porta mal, no deja de ser hijo. Lo tendrás que castigar, lo tendrás que regañar, tendrás que poner disciplina, a lo mejor, pero no deja de ser tu hijo. ¿O sí? Son hijos conforme, o lo que determina si es hijo tuyo o no, si se porta bien o mal, si te obedece o no. Hijos, obedecen a vuestros padres. Tú no me obedeces, por tanto no eres hijo mío. ¿Así?
tratáis a vuestros hijos. Su identidad es lo determinante, no su comportamiento. Ahora, el comportamiento que sea conforme a lo que somos, ¿verdad? Por lo tanto, no es hacer para llegar a ser, es hacer por cuanto somos. ¿Entendéis? Es la gran diferencia entre la religiosidad y lo que es realmente efectivo en Dios. 2 Corintios 5:17. Muy conocido también este pasaje. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está, ¿dónde? En Cristo. ¿Ven la expresión otra vez? ¿Cuántos están en Cristo aquí? Amén. Vale. Entonces, ¿qué eres? Eres una nueva criatura. ¿Qué pasa con las cosas viejas? Pasaron. Ya no son para ti. Pasaron. Pasa tú de ellas también. He aquí, todas son hechas nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque si estás en Cristo, nueva criatura, ¿qué? Es. Esto es identidad. Es. Tiene una identidad nueva, por tanto, lo viejo pasó, todo es hecho nuevo conforme a la identidad nueva. Conforme a lo que eres ahora en Cristo. Y esto, la identidad es un hecho ya, eres hijo de Dios ya, y después el comportamiento, el carácter, la santificación, todo eso viene en un proceso. Todo eso viene en una labor que hace Dios con nosotros. Lo digo, pero repito, la base fundamental es la identidad nueva, el estatus que tenemos de hijos de Dios. Romanos 8, 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto también nos encanta, la forma que le damos muchas veces. Nos pasa algo, ay, ayudará bien, para algo bueno será, porque ahí está el pasado. Fijaos a quiénes y por qué causa todas las cosas nos ayudan a bien. Fijaos por qué causa. Hay que seguir leyendo, hay que entender la totalidad de lo que Dios nos dice. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, aquí nos aclara, a los que conforme a su propósito son llamados. Y ahora tenemos que entender pues, cuál es el propósito, porque ayudan a bien, ¿a quién? A los que conforme a su propósito, Señor. ¿Cuál es el propósito? Sigamos leyendo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de quién? De su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es el propósito? El propósito es ser hechos otra vez a la imagen y la semejanza de Dios, aquella verdad en la cual fuimos creados y que se perdió y que Dios viene a restaurar en el hombre caído. Ese es el propósito. Y todo ayuda a bien cuando nosotros realmente estamos en ese propósito, amamos a Dios y Dios nos tiene en el propósito y andamos en el propósito de ser restaurados a esa imagen y semejanza. Pero olvídate de que las cosas te ayudan a bien cuando tú lo que es andas persiguiendo tu deseo pecaminoso, carnal y mundano y terrenal. Olvídate de eso. Tú debes centrarte en que sea restaurada la imagen que se perdió. En que el hecho de que ahora soy un hijo de Dios haga que también mi comportamiento, mi forma de ser, mi carácter, todo vaya siendo llevado. Todas las cosas son hechas nuevas. Toda área debe ser ahora tratada por Dios y nosotros debemos cooperar con Él para ese propósito, para regresar al estado del cual caímos. Y esto es en Cristo Jesús. En Él, nosotros que ya somos hijos, somos también perfeccionados. 2 Corintios 3:18.
3:18. Por tanto nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. ¿En qué? En la imagen, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor, que es el que hace la obra de nosotros. Nosotros vemos la gloria, vemos mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, esa que vemos como en el espejo. Tú cuando miras al espejo, ¿a quién ves? ¿A ti mismo? ¿O no? No desde cuando miras el paisaje y ves por ahí gente pasar. Cuando miras a un espejo te ves a ti mismo. Mírate en el espejo, mírate no tanto en el espejo de tu baño, mírate en este espejo, ¿verdad? El espejo de la palabra que te revela quién tú eres en Cristo. Y ahí debes ver reflejada la gloria de Cristo en quien tú eres. Y debes ir viendo además cómo de gloria en gloria te vas perfeccionando. Cada vez más estás viendo en ti la gloria de Cristo que va siendo manifestada de una forma cada vez mayor. De gloria en gloria, la misma imagen. Eso debe ocurrir. Cuando tú te levantas por la mañana y te ves en el espejo, la primera impresión a lo mejor es pelos por aquí, la cara, pero empiezas a lavarte la cara y ya te ves un poco mejor, ¿o no? Te peinas y ya te ves un poco mejor, te maquillas, las mujeres sobre todo, ¿verdad? Y ya ves un poco mejor, cada vez mejor, ¿verdad? Cada vez la gloria es mayor, mejor. Así, hermanos, debemos nosotros poder mirarnos en el espejo de la palabra y ver cómo la obra del Espíritu Santo está haciendo que cada vez más en nosotros se manifieste la gloria de lo que somos realmente, que es hijos de Dios en Cristo. Hijos de Dios en Cristo. Efesios 4, 11 al 13. Efesios 4, del 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos son los ministerios, ¿verdad?, fundamentales en la iglesia. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón que perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para esto son los ministerios, para esto Dios ha diseñado los ministerios de en su iglesia y todo para ir siendo perfeccionados en el conocimiento de Cristo, en conocerle a Él, conocer su gloria y lo que nosotros somos en Él, hasta llegar ¿a dónde? A la plenitud de lo que es el hombre perfecto. Y eso ya sabemos que todo eso es el proceso en el cual Él nos tiene y nos va perfeccionando. Y eso va a tener su expresión máxima, ¿verdad? Cuando aparezca Cristo, seamos transformados, recibamos cuerpos nuevos, ahí va a ser restaurada plenamente esa imagen y esa imagen que se perdió. Mientras tanto, estamos en un proceso donde Dios trabaja en nosotros para establecer, para restaurar, ¿verdad?, en la medida que es posible aquí y que se nos concede aquí en esta vida, esa imagen, esa gloria de Cristo, para que resplandezca en nosotros. Esto es lo que somos, hermanos. Y es lo que hay que asumir. En Cristo, en el Dios que se hizo hombre, para venir a rescatar al hombre, ahí somos nosotros hechos hijos de Dios. Valora eso, valora quién eres, porque no es cualquier cosa. Ser un hijo de Dios no es ser cualquier cosa. Ser en Cristo no es cualquier cosa. Es lo más importante, es el mayor lugar. Y Dios te ha dado, te ha concedido ese privilegio de ser en Él.
No tengas esa como falsa humildad, ¿verdad? No, yo no llego, eso a veces hay personas, sobre todo cuando hay un llamado, un ministerio o algo, que tú de alguna forma no quieres, no quieres meterte en esos problemas. Y ahí empiezas a argumentar, es que yo no sirvo, es que yo no tengo. Yo te digo una cosa, a todo aquello a que Dios te ha llamado, puedes, porque Dios te ha llamado en Cristo. Y en Cristo eres hijo de Dios. Y en Cristo tienes todas las capacidades y todo lo necesario para todo aquello a que Dios te ha llamado. Pero hay que valorar lo que Dios ha hecho de nosotros en Cristo. Hay que valorar esa identidad que tenemos y hay que asumir la responsabilidad de vivir la fe activa en Cristo para vivir esa verdad, lo que somos como hijos de Dios. Vamos a ponernos en pie, terminemos aquí con una oración.